Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a esta instancia que hemos creado junto a Uchile TV, el Centro Cultural Seina y Centro Arte Alameda para conversar sobre el cine, sobre los realizadores y realizadoras en el marco del Festival Internacional de Documentales de Santiago FIDOX. Y hoy día vamos a estar conversando con una directora joven que se ha desarrollado durante los últimos años las temáticas en torno a las maternidades, a la familia también, a los lugares quizás no conversados o más ocultos también, el que habitan las mujeres. Ella es Tana Gilbert, que está presentando en esta edición de FIDOX Malqueridas. ¿Cómo estás, Tana? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por conversar con nosotros, nosotras. Quisiera partir preguntándote, luego de estar leyendo y viendo las redes sociales, etcétera, sobre la recepción que ha tenido la película. Entonces, ¿de dónde nace? ¿Qué motiva Malqueridas? Ha sido bien impresionante la recepción, igual como que el estreno que tuvimos acá en Chile, en Valdivia, fue bien impactante, mucha gente se quedó afuera de la primera función, como muy lindo todo lo que está pasando, muy transformador también. Y bueno, Malqueridas parte hace 7 años atrás, con un encuentro con un material que yo tuve personalmente a través de Facebook. Fue un material que mostraba a un hombre privado de libertad en otro país, y mi algoritmo de Facebook y la cámara de eco se abrieron. Entonces empecé como a navegar y observar simplemente como sin ningún objetivo realmente, como la forma de la autorrepresentación dentro de las redes sociales, dentro de la cárcel a través de teléfonos celulares. Y entonces así partió Malqueridas, un poco al azar. Y bueno, las maternidades, los cuidados son temas que siempre me han interesado desarrollar de alguna manera, y entonces también tenía un vínculo con la cárcel más bien personal, y ambas cosas se juntaron y esta materialidad que apareció un poco como que nos llevó a poder investigar un poco sobre las maternidades en la cárcel. Partimos en el 2017 investigando a través de un taller de derecho penitenciario que hacía la ONG Lea Sur en la cárcel de San Joaquín, y eso nos permitió poder conocer a muchas de las mujeres que estuvieron con nosotras y que son nuestras compañeras durante estos 7 años de proyecto. Hay distintos momentos en la película respecto a los afectos que van surgiendo al interior de la cárcel, las relaciones que se van configurando, lo que significa abandonar a estos hijos a determinada edad. Entonces, ¿qué significa para ustedes encontrarse con esos distintos momentos al interior de la cárcel? Bueno, durante la investigación nos dimos cuenta de que muchas trayectorias de vida se repetían en distintas mujeres, más allá de que cada una tiene sus particularidades, y obviamente era súper importante rescatar como su propia experiencia, ¿no? Pero nos dimos cuenta que, por ejemplo, con el correr del tiempo y de los años dentro de la cárcel cumpliendo condena, se iban repitiendo las mismas cosas. Por ejemplo, la separación con los hijos, que era muy definitiva en algunos casos, la mayoría de los casos de hecho, la ausencia de las visitas, también los afectos que se construían adentro como una forma de resistir también a la cárcel. Entonces, frente a esa investigación que hicimos con más de 20 mujeres que trabajaron con nosotras contándonos su experiencia, construimos este guión junto a Karina Sánchez, pensando en cómo rearticular en el fondo esa historia personal, ¿no? Y bueno, la película se construye a partir de este relato colectivo que hicimos durante la investigación, con esta escritura y esta experiencia de Karina Sánchez, que fue una mujer que estuvo privada de libertad por más de 7 años y que en el fondo su relato va articulando también la historia de sus compañeras, también la historia de su expareja, por ejemplo. Entonces, nada, como hace poco tiempo tuvimos, antes de viajar a Venecia al estreno de la película, tuvimos una exhibición privada aquí justo en el Seina, donde invitamos a todas las chiquillas, a todas nuestras compañeras que estuvieron en el proceso de realización de la película junto a sus familias. Y fue un momento muy lindo porque en el fondo empezamos a sentir cómo se iba articulando dentro de la sala la historia, ¿no? Como que estaba Karina, pero también estaba Peluca, que es la mamá canera de Karina, y también estaba Betty, que estuvo en el Cuna, ¿no? Este espacio donde se llama la sección materno-infantil, donde estuvo con su hijo Amaro hasta los 2 años. Entonces, como que fue muy lindo sentir en el fondo que la historia se iba amplificando a través de lo colectivo. Y bueno, la película también construye las imágenes de manera colectiva a través de una recopilación que hicimos durante todo este tiempo de desarrollo. Claro, hay un relato coral y que pareciera que no es muy explícito, pero en el sentido del relato. Pero precisamente tiene eso, que las historias se van cruzando y se van armando como si fueran una sola. Claro, o sea que en el fondo los espectadores no van a saber hasta el final de la película que toda la historia que se contó es una construcción, ¿no? Una construcción a partir de la investigación, y que en el fondo nosotras no inventamos casi nada, como que simplemente ordenamos en función de una personaje, pero en el fondo fueron muchas las que participaron dentro de esta construcción narrativa, ¿no?
Recién las nombrabas a estas mujeres como compañeras, te escuché decirlo, y imagino que la relación que comienzas a entablar con ellas es muy profunda, y me gustaría preguntarte también a raíz precisamente de la maternidad. Tú también estabas embarazada en este proceso. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se vive también tu propia maternidad respecto a las maternidades que existen al interior de la cárcel? Hay un tema como importante dentro del proceso de la película que es como entender nuestras diferencias de clase. Como para mí fue súper importante ser muy honesta con eso y ellas también fueron muy honestas conmigo y eso fue muy lindo, como de, no sé, pues yo soy universitaria, mi apellido es Gilbert, no nací en situación de pobreza, más allá de que tuve mis precariedades cuando era joven, da lo mismo, ¿no? Pero no vamos a comparar las experiencias de violencias que tuvimos, ¿no? Distintas, institucionales, del Estado, sociales incluso. Entonces, bueno, desde esa perspectiva como que inicialmente nos posicionamos, ¿no? Como equipo. Y dentro de eso, la investigación, claro, yo justo que estaba embarazada e iba a la cárcel y fui mucho durante la investigación embarazada a la cárcel y me daba mucha rabia, como que sentía mucha rabia y sentía que era importante como empujar más el proyecto para poder como hablar sobre este tema y bueno, pasaron 7 años para eso, en realidad 6 años, porque claro, mi hijo tiene como 5 años y medio ahora, 5 años, 3 meses, algo así. Pero bueno, independiente de eso, como que me pasaba, claro, que iba a la cárcel, las iba a visitar porque además tomamos la decisión de no vincularnos directamente con ninguna institución todavía, bueno, hasta ahora que obviamente ya la distribución de la película las cosas cambian, pero en ese momento nuestro objetivo era cuidar muchísimo nuestra relación con ellas. Muchas estaban privadas de libertad por 3 años más, entonces también había un tema como con los celulares, ¿no? Que estaban prohibidos, que en ese momento era solo un reglamento interno de gendarmería, no era ilegal como ahora. Y entonces, nada, como que lo que hicimos fue trabajar de esa manera, de una manera muy familiar y muy como desde la amistad, ¿no? Desde el compañerismo. Y bueno, más allá de eso, menciono que son nuestras compañeras porque ellas también son las creadoras y las realizadoras de sus imágenes. Como que lo reconocemos de esa manera, bueno, las leyes también lo reconocen de esa manera, quien registra es dueño de la propiedad intelectual de esas imágenes, pero más allá de eso también fue súper importante como dentro del proceso saber cuáles eran los deseos y los intereses, ¿no? Como no solamente yo decir, bueno, soy la directora de esta película y quiero hacer tal cosa, sino que siempre estar en un constante diálogo sobre los procesos y sobre las miradas que teníamos de la película. Y creo que eso fue súper importante porque hoy nos sentimos muy cómodas también compartiendo la película juntas, ¿no? Y como hablando sobre las temáticas de la película y también permitiendo el diálogo, como que sobre todo eso. De hecho ahora en el estreno en FIOX que fue el sábado, como que nosotras nos presentamos la película, la presentaron la Paola y la Ana, que también son parte del equipo, más allá de que estuvieron privadas de libertad, también son parte del equipo, o sea, la Ana es productora de archivos, ¿no? Y la Karina es guionista de la película también, entonces, bueno, intentamos hacer como construir herramientas de metodología, de investigación y de realización que fueran lo más coherentes también con nuestra mirada política sobre las maternidades en la cárcel. Claro, hay una decisión importante ahí respecto a cómo hacer partícipe a las mismas protagonistas de su historia y no con una mirada quizás por encima de todas esas vivencias. Sí, y además no es suficiente solamente con ser personajes, ¿no? Claro. Como cuando trabajamos con estas historias como tan, ¿cómo decirlo?, como delicadas, ¿no? Historias de vida tan delicadas, también tenemos una responsabilidad ética respecto a cómo representamos y de qué maneras hacemos para trabajar esa representación más allá de lo que aparece en la película. Entonces eso era súper importante para nosotras. En la película me llamó mucho la atención cómo se va construyendo narrativamente la historia. Y no solo tiene que ver con digamos, con el texto, la narración de las mismas mujeres. Obviamente el registro audiovisual es clave para todo lo que vamos conociendo. Pero, por ejemplo, hay detalles muy importantes como la respiración de los niños al interior de la película. Y en distintos momentos, la respiración de ellas mismas cuando se abrazan, cuando hay una relación que están haciendo. Eso sin duda es difícil de poder obtenerlo. Entonces te quiero preguntar a partir del mismo sistema carcelario, con las trabas, dificultades que te encontraste para poder obtener ese material y digamos cuáles son las claves también que ellas empezaron o acciones que empezaron a emprender para cuidar ese material y que llegara a tus manos.
Ah, buenísima pregunta. De hecho, nadie me había comentado nunca sobre el tema de la respiración, que para nosotros era súper importante, como, porque hay una cuestión como incluso humana del respirar cerca del otro o de la otra persona y de sentir a la otra persona. Entonces, todo el tiempo nos preguntábamos cómo a través de estas imágenes podíamos sentir más a quien acompañaba este registro. Entonces, muy linda la pregunta por eso, porque no solamente aparece en las niñas que aparecen en la película, sino que además en otras personas. Bueno, hay un tema con las imágenes que es bastante importante respecto al proceso, que tiene que ver con que estas imágenes siempre estuvieron en peligro eran frágiles, ¿no? Siempre estaban en peligro como o de ser eliminadas, o de ser requisadas, o de ser borradas, o de ser incluso como olvidadas, porque pasaba que a algunas se les olvidaba la clave de Facebook, así de simple, ¿no? Y no podían acceder a su Facebook y en el fondo perdían las imágenes, y quienes habían recopilado las imágenes y guardado esas imágenes éramos nosotras. Entonces ha pasado durante estos últimos meses como de que Tana, se nos perdió Ale, se nos perdió... De custodio también del material, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, durante el proceso, como de 7 años de este proceso de película, digamos, fuimos recopilando todas estas imágenes de a poco. De hecho, en el proceso del montaje ya como que todavía nos preguntábamos si teníamos o no que agregar ciertas imágenes, imagínate. Pero más allá de eso, la película hace como un ejercicio que tiene que ver con imprimir todos los frames que aparecen. Los videos y fotografías están completamente impresos, y de hecho como que tenemos la película física, como que mide 1,50 m y tanto. Es del porte de la Fanny, yo siempre tiro esa talla, que es como que el porte de la Fanny Leiva, que es la directora de arte de la película y quien hizo todo este proceso precioso de impresión de las imágenes y después de digitalización. Entonces las imágenes las tenemos físicamente en la oficina de la Fanny, y además les dimos una permanencia como atemporal. Hablábamos también de la participación colectiva que tienen las mujeres digamos, en la película en sí. ¿Qué fue y qué significó para ellas? Si es que tú obviamente puedes hablar por ellas, si es que te lo permites, recorrer distintos lugares donde ha sido premiada la película. ¿Cómo es para ella también de repente encontrarse con las luces? Sí. Hay un tema que me parece interesante, nunca voy a poder hablar por ellas, exacto, pero sí, hay un tema como con lo que yo he podido observar también desde una relación de compañera con la Karina, sobre todo, que la Karina es mi amiga y estuvimos juntas en Venecia, pero además estuvimos juntas también en Valdivia junto con la Ana, y ha sido un proceso bien rico porque también nos hemos dado espacio como para el juego, como no solamente para hablar de la película y estar como muy concentradas en eso, sino que también, no sé, en Valdivia fuimos con nuestros hijos. Entonces la Ana fue como con sus 2 hijos más chicos, la Rosita y el Begote, y por otro lado la Cari fue con su hijo menor, el Benja, y con su pareja. Yo fui con mi hijo y fui con mi mamá. Entonces como que generamos una dinámica sin darnos cuenta, muy familiar también, y que fue muy, muy poderosa y muy linda, como no sé, fuimos a almorzar, por ejemplo, pescado frito como a una especie como de botecito que hay en la parte de la costanera, y comimos ahí juntas. No sé, creo que nos hemos dado espacios también como para poder disfrutar de otras cosas que permite el cine, ¿no? Claro. Y eso ha sido muy lindo. Pero más allá de eso hay una cuestión que sí es importante de relevar, que tiene que ver con que el cine realmente no sé si transforma tanto la vida de las personas, ¿no? O sea, antes de viajar a Venecia, Karina tenía un trabajo, trabajaba como en un inventario, en una empresa que hacía inventarios para supermercados. Entonces siempre tenía como turnos distintos, le iba súper bien, y la Karina es una persona muy inteligente y como muy trabajadora también, entonces, bueno, le fue bien, obviamente, y los jefes cacharon que quizás podía pasar a ser jefa. Era un trabajo diario, entonces tenía que hacer boletas diarias y no le habían pedido nunca el papel de antecedentes. Entonces pasó que 2 semanas antes de ir a Venecia la querían ascender y le pidieron el papel de antecedentes y se dieron cuenta de todo su historial y le echaron. Y entonces, claro, hay como realidades disímiles, ¿no? Como, bueno, tenemos que ir a Venecia, en fin, vamos a presentar la película, pero al mismo tiempo se quedó sin trabajo porque en el fondo la idea de la reinserción no existe como tal en Chile, y es muy compleja porque ¿qué pasa con estas personas que realmente necesitan mantener a sus familias, ¿no? Necesitan porque son jefas de hogar, porque están a cargo, no hay más personas, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos más herramientas y espacios para poder realmente generar una reinserción, ¿no? Como desarrollar una reinserción en Chile está difícil, como que por último queremos hablar sobre eso cuando, no sé, los conversatorios lo permitan, ¿no? Como un poco qué pasa con todas estas personas que salen de la cárcel, que tuvieron quizás como una experiencia en la cárcel que fue con una buena conducta, ¿no? Que salieron con libertad condicional, que hoy firman, que han tratado de hacer las cosas bien, pero que el sistema todo el rato está diciendo como que tienen que volver a
a hacer las prácticas delictuales que hacían antes, no es la única manera que... No hay una forma de reinventarse, de poder ser otra cosa. O sí, pero es muy difícil, ¿no? Hay que tener demasiada persistencia, demasiada fuerza y como que todo va en contra de eso, ¿no? Claro. Desde ese mismo lugar me gustaría preguntarte, y volviendo también al tema de la recepción que pueda tener la película, de las luces, de los premios, ¿qué te gustaría que pasara con Malqueridas? Buena pregunta. ¿Qué me gustaría que pasara con Malqueridas? Ay, que se aprobara la ley Sallén, quizá. Como que no sé si me interesan tanto las cosas cinematográficas realmente. O sea, porque creo que yo sé que voy a dedicar mi vida a hacer cine, no tengo ninguna duda sobre eso, voy a hacer muchas películas, pero creo que este momento hay que dárselo para Malqueridas y para lo que implica Malqueridas, que es mucho más que mi trabajo, ¿no? O el trabajo de mis compañeras del equipo más técnico. Entonces creo que me gustaría que se aprobara la ley Sallén, me gustaría que se derogara esta ley que impide el uso de celulares y que legisla para poder aumentar la condena de las mujeres que están privadas de libertad, como que... No sé, siento que ahí está un punto, un poder que puede ayudar la película a algo a empujar ciertas cosas que tienen que cambiar y que están súper mal, ¿no? Muchas gracias, Tana, por la conversación. Obviamente nos gustaría poder extendernos, conocer más sobre este proceso, pero bueno, todo tiene su tiempo, así que te agradecemos mucho y esperamos también que puedas seguir desarrollando con esta mirada. Yo soy muy... Me alegra mucho poder estar viendo cine y documentales de mujeres, de disidencias. Creo que hay que sacarse el sombrero. Creo que ahí hay otras sensibilidades, otros puntos de vista que hace tiempo que no, o quizás pocas veces han visto, así que te lo agradecemos profundamente por la película y por esta conversación. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Desde aquí, el Centro Cultural Seina, nos despedimos en esta nueva edición de Espacio Fidox. Estuvimos conversando con Tana Gilbert, documentalista, cineasta, quien está presentando, al igual que en otras partes del mundo, su película Malqueridas. Les dejamos invitadas para que puedan seguir viendo este espacio y obviamente no se despeguen de las pantallas de Uchile TV porque siempre hay más por ver.